Yo creo que las bolsas se están moviendo al ritmo que marca Donald Trump, por un lado, y por otro, y especialmente en el caso europeo, al ritmo que marca la Unión Europea, la Comisión Europea, en base al incremento de gasto público para rearme infraestructuras, en el caso de Alemania. De hecho, por primera vez en mucho tiempo tenemos eso que llaman los americanos el decoupling, que como no me gusta utilizar anglicismos, así sobre la marcha voy a improvisar qué sería la diferenciación. Hasta ahora abría Wall Street de una manera, seguía Europa, empezaba el año Wall Street al alza o a la baja, hacía lo mismo Europa, ahora no es así. ¿Por qué? Porque Europa ya veremos si en lo militar y en lo político, pero desde luego en lo económico, al dar carpetazo al Pacto de Estabilidad y lanzar un programa de gasto o inversión pública, según se quiera llamar, enorme, sin precedente, pues lógicamente ha conseguido que tenga, digamos, que los inversores la vean como un ente diferenciado de Estados Unidos, y esto es lo que está moviendo el mercado. Hoy mismo, según hablamos hace nada, el Bundesbank ha aprobado, la Cámara Alta, perdón, el Bundesbank no, disculpa, La Cámara. las cámaras alemanas han aprobado, la Cámara Alta ha aprobado, el Bundesbank ya nos podemos olvidar, es como si ya no existiera después de este paso que van a dar, han aprobado el fin del techo de gasto, del techo de endeudamiento, por lo tanto, barra libre de gasto, y eso es muchísimo dinero, y la bolsa europea se mueve a ese ritmo, por lo tanto, y un ritmo que es muy positivo. Otra cosa será digamos, el coste económico, digamos, a nivel de deuda, del valor de los bonos, etcétera, que tendrá, pero eso es otra historia. A día de hoy, las bolsas europeas impulsadas con el viento de cola de tipos de interés bajos, mucho gasto público y, por lo tanto, rearme, economía de guerra y, en principio, expectativas de crecimiento que se notan en las bolsas hasta el punto que se olvidan de lo que haga Estados Unidos o incluso Donald Trump. Bueno, yo soy agnóstico a ese respecto, no sé si existe, pero tampoco puedo negar que exista. A veces ha existido, es un poco como la física cuántica, pero que depende del momento. Pero yo creo que ahora mismo ni nos hace falta, porque estamos en un entorno de muy alta volatilidad, motivado por la decisión de Estados Unidos de revisar su política comercial. Y por lo tanto, y además a la Trump, es decir, la forma que tiene Trump de negociar. Pues no nos olvidemos que la gente anda muy despistada, mucha gente anda como los conejos cuando les da la luz con Trump, y Trump básicamente está haciendo lo que ha hecho siempre, que es una forma de negociar basada en generar caos. El caos genera volatilidad, genera caos y volatilidad para que cuando llegue un momento en el que haga una oferta que a él le interese, pues la gente la acepte diciendo, bueno, a ver si este señor se va y ya nos deja tranquilos, ¿no? Policía malo ahora, policía malo bueno luego, pero todo eso crea volatilidad, con lo cual, sin negar la existencia de la hora bruja en los mercados, creo que ni hace falta, porque lo que tenemos es una volatilidad servida. Hoy mismo Trump, hace nada también, a la vez que decía que iba a ser flexible en el tema de las tarifas recíprocas, perdón, tarifas no, aranceles recíprocos, que en inglés tarifas, y uno ya se le está leyéndolo todo el día en inglés. Aranceles recíprocos, pues un momento ha dicho que serían flexibles y en otro momento ha dicho que se preparen, porque todo lo que nos hagan a nosotros lo haremos nosotros a ellos, o sea que estamos totalmente perdidos en este sentido temporalmente, lo cual no significa que si sabes manejar la forma de trabajar que tiene Donald Trump, no pueda ser muy útil para un inversor. Recordemos que en los mercados se trata de comprar barato y vender caro. Entonces, si Donald Trump con lo que hace te ayuda a comprar barato, y por ejemplo ahora estamos viendo cómo las 7 magníficas, que estaban con valoraciones totalmente estratosféricas, ya estamos hablando de 5 puntos solo por encima del resto del mercado en el PER a 12 meses, pues hombre, esto habrá que tomar buena nota, porque insisto, esto lo que es puede ser más una oportunidad que un problema. Bueno, ellos no lo dicen, lo dice la gente. Yo creo que van bastante. No, yo sí creo que van a ciegas, porque honestamente, cuando hay que criticar a la Fed y opinamos que están equivocándose, lo decimos, pero es que ahora mismo es muy difícil. Ellos no saben cuál va a ser, no sabemos ni cuáles van a ser finalmente las tarifas. Ahora tenemos una serie de, aranceles, perdonad.
de los aranceles. Entonces, no sabemos cuáles son, ni siquiera en qué van a quedar. Estamos en plena negociación. Pueden ser hoy una cosa, dentro de un mes otra, porque se han puesto de acuerdo en algo. Por lo tanto, ellos no saben tampoco cuál va a ser el efecto inflacionista, por ejemplo, de esos aranceles, pero tampoco saben si va a ser compensado por la desregulación o por la caída del precio del petróleo. No lo saben ellos, no lo sabe nadie. Pero, dicho esto, yo creo que ellos no van tan perdidos, porque hace tiempo que decidieron que en este mundo tan difícil, y después de meter la pata en varias predicciones, lo que van a hacer es simplemente ver las cifras de inflación, de paro y en menor medida de crecimiento. Si la inflación baja y el paro aumenta, bajarán los tipos de interés. Si la inflación sube y el empleo sube, o sea, disminuye el paro, con lo cual más costes laborales, más inflación de costes, pues subirán los tipos o los dejarán como están. Por lo tanto, la Fed afortunadamente se ha vuelto muy predecible. Solo miran a sus pies y tienen dos pies, como todo el mundo. En este caso, la inflación y el empleo, que son sus mandatos. Por lo tanto, solo tenemos que ver, van a ir a lo que digan los datos. Y bajarán tipos si esos datos indican en ese sentido y viceversa. ¿Eso es ir un poco por detrás de la curva, que se dice en los mercados? Pues sí, es ir por detrás de los acontecimientos. Pero dadas las circunstancias, casi mejor vivir en el presente, como están haciendo ahora mismo, y olvidarse de las expectativas, que entrar a lo mejor en un camino equivocado. Pongo un ejemplo y con esto acabo. Imaginaos que deciden subir los tipos de interés por temor a los aranceles, al efecto inflacionista de los aranceles, y resulta luego que los aranceles pues se quedan en menos de lo que se espera o son compensados de otra manera, como pasó, por ejemplo, en la anterior administración Trump. Tampoco subió tanto la inflación, de hecho estuvo alrededor del 2%. Así que ellos lo que están es actuando en base a los datos que les van llegando, y por lo tanto nosotros tenemos que invertir teniendo en cuenta que esa es su forma de trabajar actualmente. Cuestión muy importante, por el que la mayoría de los ahorradores españoles tienen fondos de renta fija que en su mayoría están invertidos en bonos europeos, y la mayoría de los bancos españoles también, y la mayoría de los bancos europeos. Entonces, ¿qué pensamos? Pues brevemente, uno, en el momento en el que desaparece el techo de gasto en Alemania y además la Unión Europea decide que va a gastar 800.000 millones en armamento, que no entramos a juzgar si esto debe ser así o no, pero la combinación de estas dos cuestiones de facto salta por los aires el pacto de estabilidad. Ya no hay pacto de estabilidad presupuestaria, el que se estableció cuando la crisis del euro. Por lo tanto, es un dato muy importante de cara al futuro, no necesariamente al próximo, sino más a medio y largo plazo. Estamos hablando de que en el momento que Alemania quita el techo de deuda, puede gastar 1 billón o puede gastar 2 o puede gastar 3 y endeudarse en consecuencia. Por lo tanto, uno, desaparece el ancla alemana de, digamos, los presupuestos europeos. Europa tenía una balista, sobre todo el sur de Europa tenía una balista que era muy potente porque tenía esa, digamos, calidad crediticia máxima que es Alemania. Va a seguir teniendo una muy alta calidad crediticia, pero ya no es lo mismo, y de hecho el mercado así lo ha expresado. Es decir, que ya lo hemos visto a corto plazo. El día que se reunieron una tarde y dijeron que sin esperar a que se convoquen las cámaras, porque es de tal importancia el cambio que tienen que hacerlo antes de que estén las nuevas cámaras, resultado de las últimas elecciones, se reúnen para eliminar ese techo de gasto. Y al día siguiente, esto fue por la tarde, al día siguiente tenemos una caída en el precio de los bonos europeos muy, muy importante, que no se ha recuperado todavía. Luego ya iremos viendo por dónde va el tema, pero desde luego para el inversor tiene que revisar su cartera de fondos o la parte de renta fija de su cartera de fondos, o los bonos que tiene, sobre todo los fondos de inversión, que evoluciona el precio en función de lo que hagan los bonos que tienen en cartera, porque entramos en otro escenario muy distinto. Esto debe de tenerse en cuenta, y por lo tanto no estamos hablando de la Alemania del Bundesbank, ahora sí que sí, de Angela Merkel y de Mario Draghi. Estamos hablando y Mario Draghi en la Unión Europea. Estamos hablando de otro entorno, y uno debe tenerlo en cuenta en sus inversiones de renta fija o de fondos de renta fija. Insisto, no necesariamente grave en el corto plazo, aunque ya estamos viendo oscilaciones y cambios importantes. Todo lo que está pasando le viene muy bien a la bolsa europea, pero como todo se paga con deuda, lógicamente el mercado recalifica el valor de esa deuda. ¿Y cómo lo hace? Dice, tú te puedes endeudar lo que quieras, pero yo te cobro más, porque si yo tengo una hipoteca y pido 3 más, el banco me dice, sí, te lo doy porque tienes patrimonio o lo que sea, y un buen trabajo.
pero cuidado, yo te pido un tipo de interés mayor. Claro, no te puedo poner el mismo tipo de interés si tienes una hipoteca que si tienes tres y además no hipoteca. Créditos al consumo, porque no es exactamente con el colateral de un edificio o de un inmueble, ¿no? Hay una parte esperanzadora, aunque no es especialmente sólida, pero también es cierto que cuando el crecimiento, la economía de guerra genera crecimiento. Si generas crecimiento, también aumentan los impuestos, o sea, la recaudación por impuestos. Sí, Si la sí, gente sí. tiene más dinero, las empresas ganan más, hay más impuestos. Entonces, queda la esperanza de que en el futuro con eso se compense. Pero dicho esto, la economía, o sea, los impulsos keynesianos a base de gasto público, que esto es lo que es, son como subidones de azúcar, es decir, son temporales, se utilizan Sí, sí, sí. para sacar como un 4x4 que se queda estancado y pones la reductora para salir del agujero, pero no es el tipo de economía que crea digamos, una riqueza en el medio y largo plazo consistente, que esa es una economía basada en la innovación, en la competitividad, en la innovación, el apoyo a las empresas, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo que las sopas entre grandes entidades o en que intervienen grandes entidades y sobre todo en el sector bancario tienen mucho, sobre todo en Europa, tiene mucho de política. Nos quejamos aquí que si los aranceles americanos, que si la intervención, pero vamos, vete tú a comprar un banco europeo, un norteamericano a comprar un banco europeo. Pero lo mismo, dentro de la propia Europa, las sopas entre grandes entidades financieras en Europa salen si tienen por lo menos el visto bueno del poder, si no es bastante complicado. Es más difícil de decir, pero en China sí hay un problema y las empresas del lujo se mueven mucho en función de lo que ocurra en China. Eso ya lo hemos visto con Louis Vuitton, etcétera. Por lo tanto, y en China ahora mismo están en deflación, les está costando mucho salir del agujero. Es problemático, ese mercado es problemático. Es verdad que al final hablamos del lujo y que cuando hay dinero, pero también afecta. Es decir, por poner un ejemplo muy sencillo y muy simplista, pero si alguno de los promotores inmobiliarios de esos edificios que estáis mostrando ahí, que ahora sobran y nadie los quiere por esta crisis inmobiliaria que hay todavía en China, pues tiene menos dinero, eso afecta a la compra de productos de lujo. Y estamos hablando en general, simplicidades aparte de que lo que sí está demostrado es que a efectos de las cotizaciones del sector lujo, lo que ocurra en China es muy importante. También por lo que viajan los chinos con dinero al exterior y las compras que pueden hacer cuando vienen a Europa. Esto es una realidad que vemos constantemente, ¿no?